Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de la Entrevista y Derecho. Hoy nos visita alguien que lleva nada menos que 4 décadas en la carrera fiscal, que ha pasado por la Fiscalía Anticorrupción, por fiscalías de tribunales internacionales. Tenemos en Hay Derecho a Salvador Biada. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Salvador Biada? Bueno, me habéis avisado de que tenía que presentarme yo. Y entonces, bueno, por lo que aquí respecta, evidentemente soy un fiscal que lleva ya muchos años de oficio, pero yo soy muchas cosas. Soy padre de unos cuantos niños, tengo unos cuantos nietos, soy un tipo optimista, soy un tipo deportista, dentro de lo que me permiten ya las limitaciones físicas que tengo ahora, y en lo que aquí afecta, yo creo que soy un hombre convencido de cómo deben ir las cosas, y por lo tanto disconforme de cómo van. Disconforme, incluso estando en el corazón del sistema, eres fiscal en el Tribunal Supremo. Sí, claro, hombre, estoy convencido de cómo deben ir las cosas, y las cosas van muy diferente de cómo deberían ir para que, en definitiva, la justicia fuera un factor que añadiera valor a nuestra democracia y no que lo restara. Contundente en tu crítica. Bueno, eso es como soy yo. Pues mira, un tema que está teniendo ahora mucha actualidad precisamente es también el papel de la Fiscalía en relación con casos que están siendo investigados. Yo querría que nos contaras. La Fiscalía tiene un rol de información a la opinión pública sobre asuntos de interés general, pero también al mismo tiempo tiene un deber de sigilo en relación con los casos en los que está interviniendo. Explícanos un poco cómo conjugan estos dos elementos para que quienes nos escuchan puedan entender un poco la polémica que ha habido en los últimos días. Bueno, en realidad no hay grandes problemas con esto. De hecho, no suele haberlos porque la Fiscalía incurre normalmente en déficits de información. Por lo tanto, si no das información, pues el problema es del ciudadano que no se entera muy bien de lo que ocurre, pero no suscita polémica. Aquí la polémica ha surgido porque la Fiscalía ha informado en un asunto, desde mi punto de vista, trascendiendo de los límites de los que está permitida esa información, porque la información que tiene que hacer la Fiscalía, y que dice el Estatuto, es sobre los asuntos que se van llevando en la Fiscalía, en la institución, pero con respeto, en todo caso, a los derechos de los investigados y al secreto de las actuaciones. En este caso, hombre, los derechos de los investigados quedan expuestos cuando explicas el contenido de determinadas conversaciones mantenidas con el investigado, porque claro, si tú le estás publicitando que el investigado se reconoce culpable, pues su derecho a la presunción de inocencia queda vulnerado. No porque en los tribunales vaya a quedar manchado eso, porque los jueces tendrán el criterio, como son profesionales, de examinar si la Fiscalía tiene pruebas o no las tiene, y no tanto lo que ha dicho el abogado en su momento, pero sí ante la opinión pública. La opinión pública, claro, cuando lee una declaración de esta naturaleza, dice, este tío evidentemente es un defraudador, y lo estamos viendo en el Parlamento. En el Parlamento ya le acusan de defraudador cuando él es inocente hasta que una sentencia diga lo contrario. Pero claro, ese factor es lo que ha producido esta cuestión. Uno podría preguntarse, ¿por qué la Fiscalía informa así? ¿Es inocente esto? Bueno, pues que cada uno forme su criterio. Yo creo que todo inocente, la inocencia aquí, entre tal como está el ambiente, es algo en retroceso. Siempre se cuestiona si hay efectivamente inocencia, si hay sesgos, etcétera, sobre todo en este ambiente cada vez más polarizado y cuando hablamos de casos de corrupción. Tú has sido fiscal anticorrupción. ¿Qué necesita la Fiscalía Anticorrupción para hacer bien su trabajo? Bueno, necesita muchas cosas. La Fiscalía Anticorrupción es un organismo muy complejo. Es un organismo que ha ampliado sus recursos de manera exponencial en los últimos años. Cuando yo entré en la Fiscalía Anticorrupción éramos 8 fiscales, teníamos un número limitado de peritos. Hoy día hay 30 y tantos fiscales, hay delegados por todo el territorio nacional, hay un montón de peritos. En fin, la estructura se ha hecho mucho más compleja. Pero desde mi punto de vista, claro, si tuviera que decir así rápidamente qué necesita la Fiscalía Anticorrupción, necesitaría, para mí, lo primero, lo que en el derecho anglosajón le llaman un case manager. Es decir, alguien que en cada caso fuera responsable de administrar procesalmente el caso. Que el fiscal, encargado de un asunto, no tuviera que estar
decidiendo sobre los temas de los recursos, de las acusaciones, acudiendo a las vistas, sino también manejando materialmente el papel, las pruebas que están en la nube, el sistema informático. Todo eso es una pérdida lamentable de tiempo. Tienes a fiscales que están trabajando en muchas horas en un asunto y no avanzan. No avanzan porque se están encargando de funciones, por así decirlo, de un procurador. El case manager en el derecho anglosajón es alguien distinto del fiscal que se encarga de administrar procesalmente el asunto. Esta figura no está en España, es lamentable que no esté en España, hace falta muchas más cosas, pero es lamentable, pero especialmente en asuntos de la complejidad que se llevan en anticorrupción sería necesario. Sí, otras figuras de apoyo, ¿no? Luego hay más cosas, claro, desde el punto de vista estructural, pues ayudaría muchísimo, pues que digamos que la estructura de la Fiscalía no estuviera tan politizada como lo está, de manera que los fiscales pudieran resolver los asuntos sin ese supervisión o control, digamos, ideológico, político, profesional, todo se mezcla ahí y hace que muchas veces la eficacia se pierda y se entren en discusiones, se entren en controversias, en artículos 27, artículos 28, lo hemos visto hace nada en la Fiscalía Anticorrupción. Ese tipo de cuestiones no ayudan para nada. Hay que profesionalizar esto al máximo, con las dificultades que tiene, pero hacerlo. Y eso es, desde mi punto de vista, uno de los problemas mayores que tiene la Fiscalía Anticorrupción, que si hay algo de lo que padezca la justicia en España en temas de politización es en la lucha contra la corrupción. Has puesto ahora el dedo en la llaga en el asunto de la politización. Me gustaría que nos explicaras un poquito mejor cómo interviene esa politización en el régimen de nombramientos. Tú has señalado claramente que el sistema de nombramientos en determinados puestos en la Fiscalía es una farsa. Me gustaría también que aclaráramos a quienes nos escuchan que el acceso a la carrera fiscal se produce por oposición, de libre concurrencia, pero luego aquí el quid de la cuestión está en algo que es mucho menos conocido, que dentro de la carrera cómo se accede a determinados puestos de nombramiento discrecional. Cuéntanos cómo funciona el sistema o cómo debería funcionar el sistema y qué está pasando en la realidad. Bueno, es que el sistema en conjunto, y me refiero al sistema tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, es decir, son las dos patas fundamentales, junto con la abogacía, a través de las cuales se va desarrollando la justicia en España. Las dos patas, digamos, públicas, tienen el mismo problema. El problema es, desde mi punto de vista, es que han sido instituciones perforadas políticamente. Poco a poco se ha ido infiltrando en la política la influencia de los partidos políticos dentro tanto de la Judicatura como de la Fiscalía. Y eso se ha convertido en un sistema. O sea, esto está ya hasta protegido por la ley, te dicen los fiscales. Pero bueno, si a mí me ayuda profesionalmente el estar orillado hacia un sistema o hacia un partido político o a otro, les ayuda, y es verdad que les ayuda. Entonces dices, hombre, este es el problema de aquí. Poco a poco, en la Judicatura a través de la influencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía a través de la designación del Fiscal General de Estado, penetra la política y esas ideas políticas se articulan tanto en la Judicatura como en la Fiscalía a través de asociaciones profesionales, porque los fiscales y los jueces no podemos militar en partidos políticos, pero las asociaciones profesionales sí pueden estar orilladas, y de hecho lo están, hacia un partido u otro, por lo menos algunas, hacia un partido o hacia otro. Claro, cuando hay que acudir a las promociones son muy importantes aquí, no tanto por la promoción del funcionario. Aquí todos cobramos una cosa parecida, es decir, que nadie va a creer que por la promoción se gana más. Pero en la promoción estás en puestos de mayor responsabilidad. Y al estar en puestos de mayor responsabilidad, especialmente en un sistema, y vuelvo al concepto de sistema, que está enfocado a que, por virtud de los aforamientos, en los tribunales más importantes o en las fiscalías más importantes se diriman los asuntos de mayor importancia política que hay en España, cuando llegamos a eso hace falta colocar a gente afín en puestos de esa naturaleza. Esos puestos de esa naturaleza se extraen mayoritariamente de las asociaciones afines. Cuando gobierna el PSOE, en la Unión Progresista de Fiscales, está siendo una auténtica vergüenza. Es decir, no es que en este caso se cubran las apariencias, han dejado de cubrirse las apariencias por completo en lo que se refiere a la promoción de fiscales, de la Unión Progresista de Fiscales en este periodo que estamos viviendo. Y cuando gobierna el PP, pues se tira de la asociación mayoritaria de la carrera, que es la Asociación de Fiscales, que de alguna manera los fiscales de la Asociación de Fiscales dicen, yo no soy del PP, no, pero la asociación sí tiene afinidades con el Partido Popular, y de esa manera
se va poco a poco. A veces les falla con algún fiscal, porque ese fiscal, siendo progresista o conservador, es independiente, pero en general, poco a poco, van configurando la jerarquía de las carreras judicial y fiscal con perfiles de naturaleza jurídico-política. Claro, eso es un drama, eso es una tragedia, porque llega un momento que la gente no confía nada. Es decir, lo que ha pasado, por ejemplo, con el asunto del tsunami en el Tribunal Supremo, la Fiscalía del Tribunal Supremo es que es revelador de cómo van las cosas. Es decir, hay una junta de fiscales donde se decide que esto es un determinado delito cometido por unos aforados y como no gusta la decisión se traslada a los superiores que deciden lo contrario. Luego el Tribunal Supremo le da razón a la junta de fiscales, pero aquí no dimite nadie, ni nadie hace un mea culpa, ¿no? Y estos son criterios jurídico-políticos. Bueno, pues este es un ejemplo, pero hay otros y sobre todo permanece en la estructura del sistema, esto que le estoy diciendo. Claro, eso hace que los fiscales, en su inmensa mayoría, entiendan que esas son las reglas. Hay miedo a manifestarse, genera miedo, pues si además de no militar en una de estas me pronuncio en contra del sistema, me van a apartar de cualquier opción de promoción porque hay muchas micropromociones en la justicia y todas son discrecionales. Bueno, pues con esa articulación llevamos funcionando muchos años. Entonces esto hay que cambiarlo, claro. No hay más historia. A los que nos escuchan cuando hablamos de que esas son discrecionales es que además muchas veces no es posible conocer con carácter previo a las elecciones para designar en una de esas promociones cuáles van a ser los criterios de baremación. Bueno, es que esto es una broma. Ni siquiera. Yo ahora estoy en el Consejo Fiscal y ahí veo las motivaciones que se hacen para algunos nombramientos. Claro, son motivaciones que dices, pero bueno, ¿nos da vergüenza? O sea, ¿no os da vergüenza decir que fulanito tiene más interés en el puesto que otro? ¿No os da vergüenza decir eso? ¿No os da vergüenza decir que en el contexto de dos currículums importantes me decido por uno que es mucho más moderno porque tiene una palabra un adverbio muy colocado delante de una valoración de un jefe en este momento y de la misma asociación del que está apoyando? Otro es un buen fiscal y este es muy buen fiscal. Ese muy determina, digo, pero bueno, ¿no os da vergüenza? Bueno, pues estas cosas, que son anécdotas, sin embargo, ponen de manifiesto la ausencia de criterios objetivos. Ni la antigüedad, ni la trayectoria profesional, ni las publicaciones, ni los años de docencia, Nada vale nada. Es como el tango aquel Cambalache. Lo mismo es un señor, lo mismo es un ladrón. Es lo mismo, todo el mundo es igual. Bueno, pues aquí pasa eso. Claro, además deliberadamente, porque ya he pedido varias veces, hacer baremos, no querían hacer baremos. Entonces, claro, lo que se busca es la máxima posibilidad de actuar discrecionalmente sin que pueda haber obstáculos. Entonces, claro, el sistema está muy mal. Digo, soy un convencido de cómo deben ir las cosas y estoy muy decepcionado de cómo funcionan. Ese es el tema. Has mencionado antes en tu respuesta los aforamientos. ¿Tiene sentido el sistema de aforamientos que sigue vigente en España y que ha desaparecido en la mayoría de países de nuestro entorno? Pero forma parte del sistema. Es que esto es el sistema. Recuerdo hace muchos años, cuando Sánchez estaba en la oposición, tuve una pequeña conversación delante de otros compañeros con él. Y entonces dije, oye, hay que acabar con los aforamientos. Sí, estoy de acuerdo, acabar con los aforamientos. Bueno, habrá cambiado de opinión. Pero oigo a Yolanda Díaz, y la vicepresidenta del gobierno, hay que acabar con los aforamientos. Claro, hay que acabar con los aforamientos, pero es que realmente, si no lo hacen ellos, no se va a hacer. Claro que hay que acabar con los aforamientos, pero el aforamiento es el sistema que canaliza a esos tribunales que ellos están intentando controlar, o llevan muchos años, porque esto ahora hablo del Partido Socialista y de Sumar, pero esto lleva toda la vida. Antes lo ha hecho el PP y antes lo hizo el PSOE y antes lo hizo el PP otra vez. O sea que esto no es solo de este partido. De este sistema podrido se benefician y lo fomentan los dos, es decir, todos, porque el bloque político está luchando por eso. Entonces, claro, en ese sentido no tienen ningún fundamento, digamos, en respecto a la igualdad ante la ley, el sistema de aforamientos, pero como es lo que da cierre al sistema que tenemos aquí, que insisto, es un sistema podrido, es un sistema que no funciona bien, pues no los quitan. Ellos no los quitan, pero si estuviera en tu mano hacer algún cambio, en el ámbito que sea de lo que estamos hablando, y ya para ir cerrando la entrevista,
¿Qué cambio priorizarías si estuviera en tu mano? Bueno, vamos a ver, si estuviera en mi mano tendría que empezar a alterar las reglas que determinan la politización. Y por eso, en primer lugar, cambiaría el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para hacer que los 12 vocales judiciales los eligieran los jueces, con lo cual ya tardaríamos unos 20, 30 años en ir regenerando el sistema, pero ya empiezas a hacerlo. Y en la Fiscalía cambiaría el sistema de elección del Fiscal General del Estado, introduciendo unos factores de filtro parlamentario muy mayoritario, 3/5 o 4/5 o 2/3, de conformidad en el Parlamento con el candidato que propone el Gobierno. Con ese sistema no lo arreglas. La Fiscalía arreglas antes, porque al ser un órgano jerárquico es más fácil intentar arreglarlo. No lo arreglas porque ya los vicios están insertados dentro de las carreras, pero empiezas a mejorarlo. Ahora, esto tardaría muchos años, esto no es una cosa de ahora. Con esta propuesta para empezar a mejorar el sistema, despedimos a nuestro invitado de hoy, Salvador Biada. Muchas gracias por venir y hasta la próxima entrevista.